Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Leña Savioli, la política pampeana en la televisión cooperativa. Un nuevo miércoles en el que nos reencontramos, por supuesto, aquí en la pantalla de la televisión cooperativa. Les recuerdo, como siempre, si nos quieren visualizar, estamos en Santa Rosa, Toay y Catriloa a través del Canal 2 y a través de la señal 3 en General Hacha y Macachín. A su vez, les recuerdo, vía streaming también nos pueden ver, como hacen a través de www.cpe.com.ar. A partir de allí también, vía streaming, pueden seguir, por supuesto, Leña Savioli en este nuevo día miércoles que nos reencontramos. En esta ocasión, la periodista invitada del día de hoy es Nadia Villegas. Muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Cintia, ¿cómo estás? Un placer estar acá en el canal de nuestra cooperativa, en representación de Radio Nacional, como trabajadora y en mi caso como directora en este tiempo, así que muy feliz. Bueno, qué bueno también tener una directora, ¿no?, mujer en Radio Nacional. Digo, las mujeres que tanto nos cuesta llegar a puestos de jerarquía, de decisión, ¿no? Bueno, qué mejor que tener aquí en la provincia de La Pampa una directora mujer. Es un orgullo poder estar hoy a cargo de la emisora. Como te decía, hace ya 10 años que trabajo en Radio Nacional y es un gran compromiso estar al frente del medio público por estos días. Somos más de 20 directoras en todo el país de Radio Nacional, muy orgullosas y felices de estar acá. Nadia, muchísimas gracias. A vos, Cintia. Y ahora voy a pasar a presentar a los primeros invitados en el día de hoy. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de la situación que atraviesa la cultura en nuestro país. Y para eso se encuentran en nuestros estudios la ex vicegobernadora, ex senadora y también ex secretaria de Cultura de la provincia, Norma Durango. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Gracias. Y también está aquí con nosotros, con nosotras, el ex secretario de Cultura de Santa Rosa, Miguel García. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, la cultura de Argentina está atravesando un momento quizás crítico, ustedes lo van a definir seguramente mejor, porque bueno, se teme que si el Senado no trata la ley 27.432, podría haber lo que se está denominando este apagón cultural, digamos, se desfinancian los principales entes culturales. ¿Cómo analizan en este caso la situación, Norma? Bueno, es una situación muy grave porque si el Senado de la Nación no se reúne prontamente, por lo menos antes del 31 de diciembre, y extiende el límite de esa ley, es decir, que los impuestos, determinados impuestos que cobra la Nación, vayan a, como han sido desde hace muchos años, a financiar el Instituto Nacional de Cinematografía, el de Teatro, la CONAVIP, que es el organismo que regentea las bibliotecas populares, y varios otros organismos del Estado. La situación va a ser gravísima porque todos esos institutos se financian con esa ley, que en el 2017, yo no la voté, se extendió hasta el 31 de diciembre del 2022. La verdad que es una gran preocupación que tenemos no solamente las autoridades de los distintos organismos, los trabajadores culturales, sino toda la población, porque esto que vos denominaste apagón cultural se vería realmente manifestado, porque si desde el Estado no se apoya a estas instituciones tienen el peligro de morir. Y le pregunto, como ex senadora, ¿qué responsabilidad entonces le cabe y le cabría en este caso a los senadores y senadoras? Digo, que hasta el momento no están tratando la normativa, digo, están generando ahí ciertas expectativas, sobre todo a la ciudadanía, y si no la tratan, bueno. Está en diputados, no sé si esta semana se votó, no tengo preciso, se votó esta semana, pasó a senadores. Vos sabés que hay un protocolo entre diputados y senadores, hay que esperar unos días, tiene que pasar a comisión. Yo creo que el Senado la va a votar, va a haber mayoría para poder votarla, porque, bueno, siempre se ha manifestado, por lo menos nuestro bloque, se ha manifestado a favor de las leyes que impulsan la cultura. Miguel, ¿usted qué opina? Yo, en principio, lo que digo que hay como una gran dispersión, ¿no? Producto, digamos, de la situación que se vive en Argentina y en el mundo.
que es también producto de la tiranía del individualismo, como dice Eric Sadin. Todo eso nos lleva a que se produzcan determinadas cosas que después se verifican en el hecho de que haya problemas para sancionar una ley sobre espacios culturales. O sea, me parece que hay toda una consecuencia de una derechización, un paso al individualismo, donde las redes sociales ocupan un lugar. Fíjate que el 68% de la población se lee las noticias a través de WhatsApp. Sí. Eso te da como una pauta de lo que nos está pasando. Entonces, no es casual lo que dice Norma. Y las contradicciones, a partir también del empoderamiento de las personas a través de las redes sociales, más la derechización, más un montón de situaciones que hemos vivido de la pandemia, que también tuvo un retroceso hacia el individuo en sí y no como ser social. Me parece que todo ese combo, digamos, nos hace desembocar en que todavía estamos en situaciones no resueltas y que no sabemos si se van a resolver, en la medida que todavía este proceso que estamos viendo se va a profundizar. Sí, es una situación ideológica, porque los que apoyamos que la ley continúe y pueda ser financiada las instituciones desde el Estado, tenemos una ideología, y los que están en contra tienen otra. Es clave lo que decía Miguel, me parece, en el sentido de que atravesamos una pandemia, ¿no? Ya venimos de varios años donde la cultura creo que ha sido una de las más afectadas a nivel económico y de sostenimiento, y creo que si esto ocurre podría exterminar de alguna u otra manera al sector. Fíjate vos, ¿no? Que es verdad que la cultura fue una de las industrias más afectadas. Sin embargo, también es cierto que las y los artistas, las y los creadores, las y los productores tuvieron una manera impresionante de revivirse, a tal punto que muchos de ellos han podido sobrevivir esta pandemia teniendo a veces más éxito que en las épocas normales. Y esto tiene que ver con la creación, con la cultura, con la manera de ver las situaciones y con la ideología también. Seguramente lo que ha llevado también a una especie de federalización, ¿no? También de la cultura. Es lo que se ha visto durante estos últimos años, que han sido tan diferentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estos años pandémicos que tuvimos. ¿Se puede ver a la cultura desde un lugar así más federal de ahora en más, o es algo que ocurrió puntualmente durante el último tiempo? No sé, ¿cómo lo ven ustedes, lo que ha pasado con este fenómeno de la cultura durante estos últimos 2-3 años, y qué es lo que puede ocurrir de ahora en más? Aprovecho y pregunto, ¿no? Bueno, la federalización es un problema en toda la Argentina, no solamente en las áreas culturales. Mientras yo fui la secretaria de Cultura, cada vez que teníamos reuniones con el ministro a veces, secretario otras veces, de Cultura, nos quejábamos de que las provincias estábamos dejadas de lado. Claro. Pero esto es una consecuencia de las políticas que ha tenido siempre nuestro país, ¿no? Que parece ser que el puerto de Buenos Aires es el lugar donde se tracciona todo, y no es así. Las provincias existimos, las provincias tenemos nuestro propio acervo cultural, lo dice la Constitución muy claramente, el acervo cultural, el acervo arquitectónico. Con Miguel hemos hecho tanto trabajo juntos cuando estábamos en Cultura, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de las lenguas, por ejemplo, que también es un acervo. Bueno, todo eso... creo que las redes, como dice Miguel, tienen su lado negativo y su lado positivo, porque el lado positivo es que han podido difundir muchas cosas que hasta ahora estaban calladas, que no se difundían. No obstante, y me subo por ahí a lo que decía Nadie, te consulto a vos, Miguel, digo, el federalismo, digo, no solo visto en la República Argentina, sino también en lo que tiene que ver con la provincia de La Pampa o Santa Rosa. Digo, a veces cuesta mucho, digo, que la cultura se expanda por todas las localidades provinciales y en Santa Rosa hacia quizás los barrios. Siempre son los barrios los que tienen que ir hacia la cultura. Cuesta mucho descentralizar también esas cuestiones.
Sí, está bueno lo que vos decís, porque viste que la cultura popular, o sea, la cultura es todo lo que hace el hombre. Sí. Dentro de eso, el tema de la cultura popular son todas esas expresiones, que son miles y cotidianas. Lo que se hace un poco es sintetizar algunas prácticas culturales, digamos, que hacen a la comunidad. Por eso surgen también los espacios culturales, ¿no es cierto? Pero que nosotros siempre tuvimos esa concepción de la cultura popular. Sí, y federal. Por eso pensamos que los barrios son los que nos bajan línea a nosotros. O sea, nosotros tenemos que aprender. Como si nosotros queremos sintetizar la cosa cultural, tenemos que aprender de lo que hace la gente. Y ahí es mucho más fácil, porque vos vas a un barrio y ya está. Pienso que lo que decía Norma del trabajo arquitectónico, también en los pueblos, viste que siempre hay un edificio que está abandonado, Sí, la puesta en valor. que tuvo una historia de cohesión, de mucho encuentro, mucho trabajo, digamos, social, como las estaciones, los boliches, los almacenes, los clubes. Y nosotros siempre generalmente revalorizábamos ese edificio para que siga siendo como un lugar de encuentro. Y de ahí diversificar las tareas de toda la comunidad, no solo un aspecto de la cultura. Yo pienso que con esa visión amplia, La Pampa siempre ha sido como una vanguardia, me parece a mí, porque cuando en otros lados matan a pueblos originarios, nosotros acá construimos, les ayudamos y junto a las agrupaciones Ranquel, en este caso, construimos los lugares sagrados y respetamos al pueblo Ranquel como parte de nosotros mismos. Eso te muestra lo que es, cómo se trabajó en la contención desde el gobierno de La Pampa, siempre, en toda su historia, desde el regreso a la democracia. Por lo tanto, eso es también, está integrado a nuestra identidad. Lo que nosotros hemos hecho no es simplemente aportar a ese proceso. No hemos descubierto nada, simplemente nos pusimos a escuchar a la gente. También estuvieron, perdón Cintia, en momentos muy claves para la cultura, donde ha sido una decisión política claro, invertir en cultura. Estoy hablando de cuando llegó Néstor Kirchner a su gobierno a nivel nacional, de lo que hizo después Cristina Fernández de Kirchner también en cuanto a la cultura. ¿Creen que nos acercamos un poquito en estos últimos años a eso? ¿Retrocedimos? ¿Cómo ven actualmente la decisión política de invertir en lo que es la cultura de nuestro país? Bueno, yo te voy a decir que en La Pampa siempre hubo una inversión en la cultura, no solamente desde la época de Néstor Kirchner, que sí, evidentemente. Sí, lo decía a nivel nacional, normal. Pero en La Pampa nosotros, y esto lo hemos hecho en cooperación con Miguel, hemos restaurado las estaciones del ferrocarril. Pusimos en valor las cerca de 80 bibliotecas populares. La Pampa es un ejemplo en la CONAVIT. Sí, siempre los distintos directores que han subido a la CONAVIT nos llaman y nos dicen qué bárbaro La Pampa, porque las bibliotecas, no solo, hoy en día es muy difícil administrar una biblioteca, justamente por lo que decía Miguel, porque la gente a través de las redes no siempre consulta un libro. Sin embargo, las bibliotecas se han convertido en centros culturales donde la gente, hace unos años, ahora seguramente debe haber cambiado, iba hasta leer el diario, era la contención de las personas mayores. Bueno, y durante la pandemia, Norma, era el lugar donde iban a hacer las consultas, a tomar las clases, porque hay internet. Exactamente, los chicos que no tenían computadora. Sí. Esa función de la biblioteca. Los museos, nosotros hemos puesto en marcha la mayoría de los museos que hay en la Pampa, el Museo de Ortiz Echagüe, el de Arata, el de, ayúdame, algunos que nos estamos olvidando. La pulpería. La pulpería de Chacharramendi. La verdad que son hitos que nos enorgullecen por haber sido partícipes de eso. Por supuesto que la cultura pública hoy en día tiene otra mirada, que también es muy positiva, que es más para la juventud. Tal vez nosotros lo que hicimos fue restaurar un patrimonio, un acervo cultural que por ahí estaba un poco olvidado o abandonado. Pero hoy en día veo las políticas
públicas en relación a la cultura tienen que ver con la juventud sobre todo. Vemos a veces las exposiciones estas que se hacen con los jóvenes, que son impresionantes la cantidad de jóvenes que participan. En nuestra época teníamos la mirada de la comunidad organizada. En ese sentido, también viajábamos a todos los pueblos en La Pampa, siempre tuvimos relación con todas las localidades y todos los pueblos. Así que en ese sentido estamos realmente orgullosos, ¿no? Yo igual pienso que, viste, la sociedad está un poco dispersa. Está dispersa, sí. No es como en ese momento. Yo creo que permanentemente vamos cambiando y no sé cómo se van a poder producir las nuevas síntesis culturales. Yo creo que, como dice Norma, hay todo un llamado a la juventud. Lo que pasa es que esa dispersión es producto de muchísimas cosas. Uno, el tema de las redes sociales, que hay que tenerlos muy en cuenta, porque también en las redes sociales se genera, se promueve el enfrentamiento y el individualismo. Tenemos que ser conscientes de eso. O sea, no en vano la derecha utiliza eso para ir en contra y no a favor de las cosas positivas, sino que trabaja en la parte negativa. Sí, en la desinformación también, ¿no? Con las fake news. La violencia. Lógico. La violencia. Entonces, esas cosas me parece que tenemos que tenerlas en cuenta hoy. Entonces comparten de alguna manera que hay una cierta continuidad de ciertas políticas públicas en la gestión provincial desde la Secretaría de Cultura, ¿no? Sí, yo creo que Adriana era compañera nuestra, y ella lo que ha hecho es adaptarse a las nuevas modalidades, ¿Y en qué lugar, quedan dentro de esta gestión por ahí los artistas que en pandemia, han reclamado, pero hay falta de entrega de fondos desde la provincia, ¿no? Para poder sostenerse? Muchos viven de ser artistas, digamos, de su trabajo de artista, y estuvieron ahí reclamando. Quizás el caballito de batalla de esta gestión son las ferias provinciales, pero donde librerías han quedado fuera de esas ferias provinciales, por ejemplo, librerías locales. También, la cultura fue excluyendo ciertos sectores. ¿Qué respuesta también se les da a esas personas? No sabía yo que había librerías que habían quedado afuera. No sé por qué causa han quedado afuera. En general, digo yo, las exposiciones o las ferias del libro convocan a las librerías, pero no sabría decir. Sí, hace un par de años que claro que no, porque fueron excluidas del lugar donde estaban las editoriales, se diferenciaron librerías con editoriales y hubo una cuestión ahí en el medio que los mandaron a una carpa, y de esa manera nunca más fueron invitados, y tampoco las librerías quieren asistir a un lugar donde sean excluidos, pero no hay una respuesta tampoco o un espacio hoy para las librerías, por ejemplo, en la cultura. Bueno, habría que preguntarle a la Secretaría de Cultura, porque la verdad que no sabría decirte por qué decís que están excluidas. Yo no lo sabía. Pero ahí, cómo también se incluye, ¿no?, a todos los sectores en una cultura que tiene que ser inclusiva y no excluir sectores. También ese es un desafío de las políticas públicas. El gobierno provincial es inclusiva. Lo que sí que la cultura es muy diversa. O sea, no se puede contener todas las expresiones culturales, porque todo es cultura, ¿te das cuenta? Lo que se hace es sintetizar expresiones y vos le das dando prioridades en base a los recursos y en base a lo que disponés, pero es evidente que hay una política de acercamiento a los sectores populares. Sí, además la cultura es todo lo que hace el hombre, no solamente los libros, los cuadros, es una cuestión transversal también, incluso es todo lo que hace el hombre, la relación con los otros, y ahí sí entramos en lo que decía Miguel, en la violencia de las redes, en la violencia inclusive en la violencia... son expresiones culturales. También, en la violencia, vos ves, yo vivo en el centro, por ejemplo, y ves la violencia de los adolescentes y de los jóvenes los fines de semana, a la madrugada, y es terrible, eso no ocurría hace unos años. Y ahora es una manera también de relacionarse, mal, pero relacionarse. Y también la manera de relacionarse con el medio ambiente. Esa también es una manera de cultural, que parte de nuestro acervo. ¿Y cómo se lee también que, en esto de que la cultura es todo lo que nos rodea, todos los vínculos que también tenemos, que entiendo que también es transversal, cómo se lee estos recortes presupuestarios que ha sufrido el área de cultura a nivel nacional, incluso ahora en el presupuesto 2023 también tiene recortes? No está teniendo recortes. Acabo de leer recién, antes de venir, que
Habíamos leído Viste que 4 dice que hay millones. un recorte en educación. Educación y cultura, claro. No, lo acaban de desmentir Perfecto. 2 diputados. Bueno, mejor. Mejor así, bueno, y si lo subiera, digo, durante el macrismo, si lo subo, digamos. Pero claro, digo, mira, ¿cuáles son las si hubo consecuencias recortes durante el macrismo, sociales? cualquier cantidad, no solamente No la es novedad. cultura, no hablemos de eso porque no sabes lo mal que, y además ser legislador en esa época fue muy difícil, no solamente por lo que planteaba el Poder Ejecutivo, sino por la presión que hacían con los gobernadores, que a veces teníamos que votar cosas que no estaban muy de acuerdo. En este caso no la voté, pero había veces que había que votarla porque amenazaban, entre comillas, o presionaban, mejor dicho, a los gobernadores de no pagarles la deuda que tenían. Exacto. Norma, Miguel, nos estamos quedando sin tiempo. No te quiero, por supuesto, dejar de preguntar por política, ya que te tenemos aquí. Se ha generado cierta cuestión, ¿no?, sobre cierto debate sobre la vicegobernación, un lugar que vos ocupaste, entre quizás la Cámpora y también Convergencia, que por supuesto entiende que sigue siendo su lugar. ¿Qué espacio político debe ocupar la vicegobernación, entendiendo que Silioto hoy iría por una reelección? Aún no se sabe, pero ¿qué espacio político debería ocupar allí? Si Silioto vuelve a ser candidato a gobernador, la vicegobernación debe ser ocupada sí o sí por una mujer, por la ley de paridad, cosa que no pasó en mi época. En mi época yo no fui en ninguna de las 2 veces por la ley de paridad, sino los acuerdos políticos que se hacen entre las líneas internas del Frente de Todos. ¿Quién tiene que ser? Bueno, esto es una decisión que se tomarán justamente los conductores de cada una de las líneas, pero sí o sí tiene que ser una mujer. Una mujer, por supuesto. ¿Y a usted le gustaría volver a una vicegobernación No. o disputar una gobernación? O, digo, no sé si disputar una gobernación, pero le pregunto si es momento también de que La Pampa tenga una gobernadora mujer. Sí, no. Lo que pasa es que yo estoy convencida que hay que dejarle el lugar a los más jóvenes. Yo he ocupado el lugar que ninguna mujer en la provincia de La Pampa ha ocupado hasta ahora. Y ahora yo creo que tienen que ser los jóvenes quienes tienen que tomar la posta. La situación está muy difícil. Los que hace muchos años hemos tenido responsabilidades políticas, tenemos que dejar que los jóvenes puedan lograr que este país sea verdaderamente un país exitoso y no esté atravesando situaciones como las que ahora se está atravesando de épocas heredadas. Pero prima, digo, en esos proyectos políticos o en esas candidaturas, la trayectoria de quienes, digamos, hoy, por ejemplo, nos conducen. ¿Vos querés que yo sea gobernadora? Bueno, no, estamos jubilados con Norma. Pero siempre nos llaman, siempre estamos, ¿viste? Porque nuestra vida es la militancia. Sí. Y hemos dejado una huellita, ¿no? Sí, lo digo con humildad. Hemos dejado alguna huella en todos los temas que hemos tomado, el tema de perspectiva de género también ha sido un nicho muy importante que yo profundicé en la vicegobernación y que después tuve un cierto rédito en el Senado porque fui durante todos los años que estuve, fui senadora, a los 6 años, la presidenta de la banca. Esto nunca había ocurrido, así que, bueno, estoy orgullosa del trabajo, pero hay que dejar a los que vienen. Perfecto. Miguel, Norma, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Nosotras nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.